Este ejercicio consiste en lo siguiente: es un problema de modelado que se llama cambio climático global. Entonces habla de, obviamente, el fenómeno que ocurre cuando existe el cambio climático, perdón. Los efectos, aquí dice, ya que eh, se cernían sobre la Tierra como una espada de Damocles. Por este motivo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, APNUMA, y la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Bueno, aquí hay bastante información, hay que saber qué información tomar, qué información de pronto no tener en cuenta. Eso hace parte un poco de lo que se analiza del modelo. Recuerden que los modelos se desarrollan en iteraciones. Entonces aquí está explicando qué pasa con el cambio climático. Dice que la Tierra, al calentarse bajo el influjo de la energía solar que atraviesa su atmósfera, devuelve parte de esta energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Los GEI, o lo que se conoce como gases de efecto invernadero, en la atmósfera impiden que la radiación infrarroja escape, porque entonces, como tenemos los gases, cuando rebota va a subir, entonces vuelve y rebota en las nubes y vuelve y se queda en la Tierra, provocando precisamente un calentamiento de la misma Tierra. Y ahí hay un gráfico de qué es lo que sucede normalmente allí. Entonces ahí muestra el gráfico cuando entra la luz solar, parte de la luz solar rebota en las nubes, ¿sí? Aquí dice el 6% es reflejado por la atmósfera y el 24% reflejado por las nubes y la superficie de la Tierra. Y otro 7% mediante conducción y corrientes del aire ascendentes, entonces es absorbido. Y después esa radiación en infrarrojo va saliendo, el 6% es reflejado directamente de la Tierra y el 64% reflejado del espacio desde las nubes y la atmósfera. El otro 3% es absorbido por las nubes. Entonces el problema es cuando tenemos aquí los gases de efecto invernadero y no deja que este proceso de reflexión ocurra. Entonces aquí habla de que la energía que entra es la radiación electromagnética, luz visible de onda corta mayoritariamente. La energía que sale es parte, la que es reflejada, y parte radiación infrarroja, o sea, calor, la onda larga procedente de la superficie terrestre previamente calentada por el sol. Entonces así ya está siendo un poco más específico y más claro de lo que... Habla de que hay un equilibrio dinámico en la temperatura desde el punto de vista térmico, ya que se regula su temperatura manteniéndose más o menos alrededor entre 14 y 15 grados como media. Y aquí vuelve y explica un poco más en qué consiste el efecto invernadero. Entonces habla de cuáles son los GEI, habla de precisamente los gases que provocan ese tipo de radiación, y habla de todo el proceso. Eso es cuestión de ponerse en ustedes a analizar con calma pues lo que va comentando acerca del GEI. Finalmente aquí tenemos qué es lo que se pide. Entonces, aquí dice System Dynamics, pero realmente estamos utilizando Insight Maker, entonces hay que hacerlo en Insight Maker, que modele el comportamiento del cambio climático terrestre. Diagrama de flujo, ese diagrama de flujo se hace es precisamente en Evolution. En Evolution se colocan los flujos o las bolitas que se van conectando unas con otras. Y el de Forrester en Insight Maker. Ahora, para la información sobre datos y unidades, refiérase al anexo de la página siguiente. Si en algún momento falta alguna información exacta de algunas variables, entonces habría que buscar esas variables, o si no,
buscar unos valores razonables para esos parámetros adicionales. Recuerden que se tiene que hacer muy similar a como hicimos el ejemplo de la población, donde colocamos iteración 1 y entonces se centraba en modelar una partecita nomás. Pero la iteración 1 tiene paso 1, definición de variables, paso 2, diagrama causal, paso 3, diagrama de Forrester, paso 4. O sea, cada iteración tiene cada uno de los pasos. Entonces aquí por eso dice que presentar los pasos metodológicos en la construcción del modelo. Lo posible hacerlo en Word, porque si lo hacen en hoja, pues tocaría tomar fotos y después ya no les entiendo bien lo que han escrito. Identificar y realizar el análisis de sensibilidad para los factores clave. Entonces tienen que identificar cuál es el factor clave y hacer el análisis de sensibilidad, como vimos que se hace un análisis de sensibilidad. Y definir 3 posibles escenarios. Esa parte se las voy a empezar a explicar ahora y el viernes. En qué consisten los escenarios, pero en última los escenarios es hacer parametrizar, colocar diferentes valores de variables y mirar que suceda un escenario. Entonces, el primer escenario es que el efecto invernadero está en equilibrio, o sea que la Tierra se va a mantener entre los 14 y los 18 grados centígrados durante todo el tiempo de la simulación. La segunda es que el efecto invernadero calienta la atmósfera el doble cada 2000 años. O sea que cada 2000 años se va a subir la temperatura el doble. Y la otra es que el efecto invernadero se reduce la temperatura a la mitad, es decir, cada 1000 años. O sea que cada 1000 años se va a reducir ese efecto invernadero. Presente el análisis de las gráficas y los multiplicadores en caso de que los haya, así como lo hicimos en el ejemplo que mostrábamos cómo era el multiplicador y por qué se generaba o se hacía ese multiplicador. Entonces, en esencia es todo lo que hemos visto, solamente que ya en un problema eh, bien definido aquí. Y esto ya son datos, ya son diferentes datos. Aquí lo que estamos viendo es datos en qué consiste la temperatura efectiva, cómo se calcula esa temperatura, el calentamiento, cuáles son las unidades de calentamiento, eh, cómo se calcula la temperatura por el efecto invernadero, cómo se miden los gases de efecto invernadero. Y aquí hay una serie de gráficos estadísticos por si van a tener que utilizar eh, multiplicadores o van a tener que utilizar variables exógenas. Entonces ahí está cómo ha cambiado la temperatura global entre 1980 y 2010. Variabilidad climática. Entonces allá hay varias tablitas que les puede servir para generar. Y este es el gráfico de cómo ha ido creciendo. Por ejemplo, este es el gas que más se está acumulando en el efecto invernadero, que es el CO2. Y des en cuenta, pues el comportamiento del CO2 ha sido así. Des en cuenta que es como cíclico, ¿cierto? Algo pasó en 1400. Realmente, allí cuando sucede algo, si lo explica allí, normalmente es cuando explota un supervolcán. Entonces, cuando explota un supervolcán, manda a la atmósfera mucho CO2. Entonces, por eso de algún momento se incrementa el promedio, pero él vuelve y toma su ciclo. Y sigue así hasta que después aparece la revolución industrial y ya en 1990, en el año 2000, se dispara la producción de CO2. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí? Se dispara esa producción. La línea azul, lo que está mostrando allí, es como la tendencia central. ¿Sí? La tendencia central, pero aquí se dispara el CO2 y estas partículas por millón de CO2 en la atmósfera que se han medido hasta el año 2000, o sea que en aquí al 2020 ya debió haber salido más datos. Cuando tomé estos datos, pues habían datos hasta allí. Ustedes pueden investigar si de pronto hay más datos más actualizados y eso les podría ayudar a establecer cómo sería el comportamiento de ese, de ese gas de efecto invernadero.
Tienen 8 días para eso, quiere decir que de hoy en 8 lo entregan, me lo mandan al correo hasta las 12 de la noche de hoy en 8.